Bien, entonces lo primero es configurar el ambiente del proyecto. Entonces las configuraciones básicas son las siguientes. Primero ir a tarea y aquí en el modo seleccionar autoprogramar. Eso es más que nada para que cuando uno escriba una tarea ya aparezca ubicada en el primer día del proyecto con un día, ¿ya? Y lo demás son las configuraciones que hacen referencia a el ambiente como tal, en cuanto a, por ejemplo, que se ve aquí las distintas formas de visualización del proyecto. Por defecto nosotros estamos en el diagrama de Gantt, en la carta Gantt, pero para ir a los otros ambientes hay que hacer clic en esa zona gris, botón derecho del mouse, y seleccionar barra de vistas. Entonces ahí va a mostrar un listado de iconos con los distintos ambientes para poder gestionar el proyecto. Entonces ahora, como ya tenemos el ambiente, al menos las herramientas del entorno ahí disponibles, tenemos que configurar los parámetros que se piden a continuación. Bien, dice que el proyecto inicia el lunes 7 de octubre del 2013. Entonces, para establecer eso, hay que hacer lo siguiente. Voy a proyecto, acá, proyecto, y aquí aparece información del proyecto. Y en la fecha de comienzo ingreso a la fecha que se requiere, 7 de octubre, 7 del 10, 7 del 10 del 2013. De ahí me estaría mostrando en el calendario, por medio de esta línea a base de puntos, cuándo empezaría el proyecto. Ahí está la semana del 7 de octubre, que sería en realidad el día lunes del 7 de octubre. Ahí estaría mostrando la zona. Entonces ya establecí esa condición. Sigo viendo qué me piden. Bien, me piden que las jornadas laborales tengan la siguiente disposición. Entonces hay un horario de lunes a viernes y mediodía los días sábados. Entonces, para configurar esto hay que hacer lo siguiente. La forma rápida es hacer botón derecho en la escala temporal, que así se llama esa regla donde muestra los días. Botón derecho y aparece un menú y se selecciona cambiar tiempo de trabajo. También aparece acá arriba en el mismo proyecto, en la misma cinta de opción proyecto, y aparece cambiar tiempo de trabajo. Cualquiera de las dos opciones me va a llevar a esta ventana. Entonces esta ventana me permite modificar las jornadas laborales que vienen configuradas por defecto con esa disposición. Además muestra que sábado y domingo son no laborales, de hecho no los pincha, y aquí dice que es no laboral. Los que están en gris ahí mostrándose son no laboral. Entonces, ¿cómo lo configuro? Para configurarlo, voy aquí abajo, donde dice semanas laborales, y me muestra que ahí está la configuración predeterminada que tiene el programa. Entonces, para poder modificarla, uno hace doble clic sobre predeterminado, y aquí muestra los días de la semana. Entonces, yo tengo una disposición de lunes a viernes. Entonces selecciono todos estos días, dejando el botón apretado, para poder modificarlo. Están bloqueados, pero para poder desbloquearlo, uno selecciona la tercera opción. Y ahí uno puede ingresar la jornada. Entonces voy a hacer eso. Selecciono de lunes a viernes, desbloqueo, e ingreso la jornada. De 8 a 12:30, supongo de 8 a 12:30. 12:30 y de 13:15 a 17:45. Hay que recordar siempre
que al escribir la última hora, o sea esta, hay que hacer Enter para que el project reconozca que se ingresó ese horario. Si no, no lo modifica. Bien, pincho el sábado, no es necesario salir. Pincho el sábado, activo la edición porque está bloqueado acá e ingreso el horario para los sábados, que es de 9 a 13:30. Enter. Listo, aceptar. Y debería verse así ahora el calendario. Bueno, aquí está seleccionado un día sábado. Debería aparecer ese horario. Si pincho un día de lunes a viernes cualquiera, debería aparecer ese horario. Si no hice Enter, la última hora no se actualiza. Ese sería el error, porque quizás se muestre otra hora ahí. Bien. No hay que salir de aquí porque lo que sigue a continuación es configurar los festivos. Entonces me piden del mismo año que configure el 12 y el 31 de octubre del 2013 y el 1 de noviembre del 2013. Entonces, sin salir de esta ventana, los feriados o los festivos se establecen con las excepciones. Entonces pincho excepciones. Bien, aquí voy a tener que regresar en el tiempo. Bueno, aquí esta es una barra. Si se hace clic aquí, no necesariamente en la flecha ni en la barra, uno vuelve rápidamente en el tiempo. Se puede hacer varios clics hasta llegar al año 2013 más o menos en la fecha, en las fechas que se piden. Entonces sería 12 y 31 de octubre. Entonces el 12, que es un día sábado, lo selecciono. Una vez seleccionado, voy abajo donde se listan los días feriados y escribo, le doy un nombre. Le voy a poner feriado 1 y Enter. Entonces ahora, una vez que le hago Enter, se genera que es no laboral. Entonces no lo va a cuantificar cuando se genere la duración de las tareas. Bien, después me pide el 31 del mismo mes, que es el día jueves. Entonces lo selecciono, escribo en la fila a continuación del feriado 1, el feriado 2 sería Enter, y me piden que además el 1 de noviembre sea feriado también. Bueno, aquí podría poner un feriado 3, pero también podría incorporarlo aquí en el fin. Se podría desplegar acá y seleccionar el 1 de noviembre. Si lo veo aquí en el calendario, avanzo un mes, lo voy a ver, ¿veis? Hay que aceptarlo, lo voy a ver no laboral. Bien, entonces hasta aquí estaríamos bien. Bien, ya se puede aceptar. Las demás configuraciones no son aquí, ya estarían los horarios y los festivos. Aceptar. Bien, aquí en el calendario ya se comienzan a ver diferencia entre los días. Hay días que son no laborales y los otros que son laborales. Bien, a continuación en el ítem 3 me pide que la escala temporal tenga 3 niveles. Que el primer nivel, o el nivel superior, muestre el mes y el año. Que el segundo nivel o el intermedio muestre el número de semanas, o sea, semana 1, semana 2 del proyecto. Y el tercer nivel, que es el parámetro inferior, muestre la inicial del día y el número del día. Entonces, para eso, nuevamente vamos a hacer clic con botón derecho en la escala temporal, que así se llama esta, y seleccionamos escala temporal. Entonces aquí están los 3 niveles, que son estos. Este es el de abajo, donde se muestran los días.
el intermedio donde se está mostrando ahora el primer día de la semana, el mes y el año, y el nivel superior no está. Eso hay que activarlo. Entonces pincho nivel superior y para activarlo, donde dice mostrar, selecciono 3 niveles y ahí se activa. Al momento de activarse, lo que va a mostrar se indica en la etiqueta. Ese es como el formato. Entonces se estaría viendo el mes y el año. Según lo que se pide, está bien. Entonces después el segundo nivel, o el intermedio, es el número de la semana del proyecto. Entonces voy al nivel intermedio, la unidad está bien, pero la etiqueta debería decir semana 1, semana 2, semana 3, en función, ¿cierto?, del avance del proyecto. Entonces despliego acá y selecciono ese formato. Bien, y se está mostrando ahí abajo, ¿cierto?, que ahí abajo, que se va a poder cuantificar el proyecto en función de semanas también. Bien, y el nivel inferior me pide que muestre la inicial del día y el número del día. Y eso es para generar una lectura más rápida y no estar contando, para poder saber qué día, qué número de día es ese. Entonces la etiqueta, para que funcione así, es X28. Bien, otra cosa que vamos a incorporar es que está por arriba, dice X28. Sí, está, claro, está por arriba. Tiene que decir días acá. Y el nivel inferior, que diga días, X28. Sí, el junto, claro. El objetivo es imprimir la carta GAN. Bueno, no vamos a imprimir en papel, pero vamos a imprimir virtualmente. Entonces la idea es que no ocupe tanta hoja. Entonces si le eliminamos el espacio entre la X y el 28, o sea, entre la inicial del día y el número, vamos a ahorrarnos anchos de papel. Bien, lo que vamos a hacer es que el periodo no laboral se muestre en color rojo y con alguna trama. Entonces, en periodo no laboral se establece un color, una trama para que no quede tan rojo en realidad. Por ejemplo, elijo esa y ahí se mostraría de esa forma. Entonces ahí estaría la configuración: mes, año, número de semana del proyecto y los días con su número. Bien, aceptar. Y aquí estaría la configuración. Aquí ya se puede ver la configuración que se pide. Bien, otra configuración que hicimos en la clase anterior es poner líneas de referencia, ¿cierto? Líneas verticales, porque las barras van a quedar por aquí, por ejemplo, y uno tiene que hacer la referencia quizás con, como la carta GAN se imprime, ¿cierto?, como que pierde la referencia horizontal y la vertical. Entonces vamos a configurar las líneas horizontales y verticales para poder tener una referencia gráfica con respecto a cuándo parte una tarea y cuándo termina. Entonces para eso se hace lo siguiente: botón derecho aquí en esta zona para que aparezca un menú donde no hay nada, botón derecho y seleccionamos cuadrícula. Entonces las filas de GAN, está bien, la opción que viene por defecto está bien. Las filas de GAN serían las líneas horizontales. Entonces, como está bien, lo único que voy a hacer es seleccionar qué línea quiero que se muestre. Entonces pincho aquí donde dice tipo, voy a elegir esa, que no llame tanto la atención, en realidad es un apoyo visual y no es algo tan importante en realidad. Bien, le digo aceptar y deberían verse las líneas horizontales. Y las líneas verticales sería botón derecho, cuadrícula nuevamente, columna del nivel inferior, ahí está, y pongo la misma línea, columna de nivel inferior y línea. Eso haría que desde los días
se proyecte en líneas verticales. Ahí está. Entonces va a ser más rápido orientarse con respecto a la referencia, ya sea horizontal y vertical, de la tarea. Bien, sigamos viendo qué se pide ahora. El ítem 4 me pide que configure los costos sin decimales en pesos chilenos, que la carta CAM pueda calcular varias rutas críticas, que me fije que la semana comienza el día lunes. Entonces eso se configura acá. Bien, en archivo, bien, la versión de ustedes parece que hay que pinchar el símbolo de project y se despliega este menú. Entonces por ahí debería aparecerles opciones. Entonces pincho opciones y me fijo en lo siguiente. Bien, en mostrar se pide que se configure en pesos chilenos sin decimales, o sea, debería estar como se muestra ahí. Sí. Si está así, estamos bien. ¿Ya? Ahí están los decimales. Bien, tengo que fijarme que la semana comienza el día lunes. Eso está, si está así, está bien. Las jornadas laborales ya las configuramos. Esta es cuando uno trabaja con jornadas fijas, según lo que dice acá. Y ya hicimos esto, lo que dice aquí. Cuando fuimos a cambiar calendario laboral, lo hicimos acá. Hay un parámetro que no aparece descrito, pero es importante. En el ejercicio es, ¿cierto?, que no aparece, y tiene que estar así, en valores decimales. Como vamos a trabajar con cubicaciones de materiales, hay que trabajarlo en decimales. ¿Entiendes? Porque por defecto aparece en porcentaje. ¿Entiendes? ¿Y qué más sería aquí? Nada. Déjenme ver, revisión, no, guardar tampoco, idioma, avanzado. Aquí en avanzado está el parámetro de calcular varias rutas críticas. Eso. Está bien abajo. Y eso es lo que pide. A ver, sí. Entonces aceptamos. Y listo. Ya tenemos la configuración general del proyecto. Entonces, el ítem 5 me pide que haga cálculo de tiempos probabilísticos. Entonces, tenemos que hacer la creación de las columnas con el criterio para poder hacer el cálculo del tiempo estimado, que lo habíamos visto con este parámetro. Entonces, hay que crear las tres columnas para obtener el dato del estimado, ¿ya?, y poder aplicar esa fórmula que aparece acá. Bien, entonces, para eso, bueno, aquí podemos hacerlo en proyecto, para no hacerlo en la misma tabla, proyecto, en campos personalizados. Campos personalizados, aparece esta tabla. Bien, aquí hay que cambiar el tipo de dato que queremos manejar. No es un texto, queremos manejar duración. ¿Ya? Y aquí el project me muestra varios parámetros para poder modificarlo. Entonces, la duración 1, la 2, la 3 y la 4 serían correspondientes, ¿cierto?, a la optimista. Bueno, ahí dice optimista. La duración 2 sería esperada, la 3 pesimista, y la duración 4 sería la estimada, la que va a hacer el cálculo de la fórmula. Entonces voy a crear la optimista, duración 1. Entonces le doy un nombre aquí en la parte superior donde hay una celda. Ahí sí. Hago enter, perdón. No es necesario poner enter. Ahora sí. Optimista. Visto bueno al lado. Ahí sí. El visto bueno que está ahí junto a donde se escribió, ¿no?
Con Enter se acepta la ventana. Bien, y ahora duración 1 es optimista. ¿Ya? Duración 2 pincho hora. Duración 2 sería esperada. Entonces pincho duración 2, esperada. Pincho el visto bueno, y ahí queda la duración 2 como esperada. Bien, la duración 2, aquí tengo que poner una fórmula, que es 1,5 veces la optimista, ¿ya? Según cierto este parámetro del cálculo de tiempos probabilísticos. Entonces, para poder incorporar la fórmula, teniendo seleccionado esperada, selecciono aquí el botón de opción y después ingreso al botón fórmula, botón de opción, le digo aceptar al mensaje, pincho fórmula y tengo que ingresar una fórmula tal que la duración optimista se multiplique por 1,5. Entonces primero tengo que elegir el campo optimista y para eso aquí está el botón campo, lo pincho, se despliega, voy al grupo duración y ahí en el grupo duración selecciono duración personalizada y ahí estaría para poder seleccionar la optimista. Entonces despliego campo, duración personalizada, optimista, ahí apareció, y esto lo multiplico por 1,5. Es coma, no hay punto. Bien, le digo aceptar y aceptar. Entonces ya tengo el cálculo de la esperada. Bien, ahora voy a configurar la pesimista en la duración 3. Entonces pincho pesimista, lo acepto. También es una fórmula porque la pesimista es 3 veces la optimista. Entonces voy acá abajo, activo la fórmula, aparece el mensaje, le digo aceptar, pincho fórmula. Entonces nuevamente pincho campo acá, voy a duración personalizada, optimista, por 3. Listo, le digo aceptar, y ahí quedó. Entonces me faltaría solamente ahora la estimada e incorporar esta fórmula. Entonces, esta sería la duración 4. Entonces pongo la estimada, acepto y creo la fórmula. Entonces la fórmula sería la siguiente. Voy a poner paréntesis. Voy a iniciar con un paréntesis. Bueno, aquí están los símbolos. Ahí está paréntesis. Voy a ir a campo, duración personalizada. Dice lo siguiente. Es la optimista. Cuando cambio la pantalla, ¿cierto? Me pone cualquiera. Lo borro. Es la optimista, ¿ya? Más 4 por la esperada más la pesimista por la esperada más la pesimista. Cierro paréntesis y divido por 6. Y le digo aceptar. Bueno, voy a volver a ingresar porque la otra vez, claro, ocurrió esto. ¿Ya? Y así no va a funcionar. No dice optimista, esperada y pesimista.
Entonces vuelvo a entrar, corrijo. Y quizás hay que seleccionar todo, perdón, hay que aceptar todo y volver a entrar, pero ahí voy a ver. Esperada. Pesimista. Bien, lo vamos a probar. Si no funciona, hay que volver a entrar. Bien, ahora sí. Entonces hay que incorporar las columnas y ponerlas en prueba. Entonces acá está el botón agregar nueva columna y lo vamos a poner en orden. Entonces, ¿sigue saliendo? Sí. Dame un segundo. Si lo voy a ver acá, déjame ver si me ocurre lo mismo acá para mostrarlo, y si no voy para allá y lo arreglamos. Entonces aquí tengo la duración 1, la optimista. Después tengo la estimada, perdón, la esperada, la duración 2. Después la duración optimista, la duración, perdón, la pesimista, que diga, pesimista, la duración 3. Y ahora la estimada, la duración 4. Bien, quiero ver si funciona. Si pongo un número, bien, funciona. Funcionó. Bueno, aquí la fórmula en Excel tiene el 5, o sea, si nos da 8.33 la estimada, funciona. Bien, entonces funciona. Bien, después vamos a ingresar los valores. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es, como ya está configurado el ambiente, listo para hacer el cálculo de tiempos probabilístico, comenzar a armar el proyecto. Entonces, bueno, ese es el capítulo principal, que es el proyecto como tal. Copiar, pegar, ¿cierto? Y empezamos a pasar lo que es capítulo y tarea al proyecto. Entonces pueden hacer copiar, pegar. Bien, deberían ser 15.
¿Bien? Bien. Entonces, bueno, en este momento el project la está reconociendo todas como tareas, y no todas son tareas, algunas son capítulos, subcapítulos, y bueno, lo que está dentro de los subcapítulos son las tareas como tal, las partidas como tal. Entonces hay que darle esta jerarquía, que Galpón Maestranza sea el proyecto y que el resto, ¿cierto? Por ejemplo, fundaciones, estructuras metálicas y terminaciones sean los subcapítulos. Entonces para eso se maneja con el concepto de sangría. Entonces uno selecciona, ¿ya? En este caso todo lo que está abajo de lo que quiere desplazar. Entonces esto quiero desplazarlo hacia la derecha para que así el parámetro Galpón Maestranza quede como capítulo. Entonces tengo que seleccionar todo lo que está abajo de Galpón Maestranza y voy acá arriba en la celda tarea, en la cinta de opción tarea, y está este botón que se llama agregar sangría. Entonces lo aprieto una vez y haría que Galpón Maestranza ya no sea una tarea, sino que sea un capítulo. Al mostrarse así con letras negritas y además en la barra, por acá, que se muestre de esa forma, ya no es una tarea. Los que son tareas son estas barras azules. Entonces, los que son subcapítulos, en este caso, por ejemplo, fundaciones, se compone de 4 tareas: excavación, moldaje, espárrago y hormigonado. Entonces lo que tengo que hacer es seleccionar sus tareas, ahí, sin seleccionar fundación, y aplicar una sangría a estos elementos, para que el elemento que está afuera, arriba, se transforme en un capítulo. Entonces aprieto sangría y queda ahí. Entonces las fundaciones es un subcapítulo. Después, estructura metálica, que se basa en desde armado de estructura hasta la instalación de plataforma. Recuerden, no se elige estructuras metálicas, se elige lo que está abajo, y a eso se le aplica una sangría. Entonces aplico sangría y queda estructura metálica como un subcapítulo. Entonces ahora terminaciones, que se basa en pintura y apriete de perno y tuerca, hago lo mismo. Entonces selecciono las tareas que están abajo, aplico sangría y quedaría ahí. Entonces en el caso de que me equivoque, por ejemplo, no sé, apliqué más sangría de las debidas y me quede así, aquí hay un error. Si uno lo analiza, lo que son subcapítulos deberían quedar alineados entre sí, y aquí terminaciones no está alineado. Aquí quiere decir que terminaciones está dentro de estructuras metálicas. Entonces si le quiero quitar una sangría, pincho terminaciones y aprieto el botón con la flecha hacia la izquierda, que sería anular sangría, y ahí vuelve, ¿cierto?, a estar alineado a lo anterior. Bien, entonces como ya está la estructura, lo que vamos a hacer es empezar a calcular las duraciones. Bien, recuerden que aquí dice que no dice, pero bueno, aquí los días que están entre paréntesis son optimistas. Entonces para usar el parámetro que usamos, que creamos acá, voy a poner los días en las tareas. Entonces esto me dice que son 5 días, después 8 días, después 6 días, después 9 días, después 7, 5, el otro un hito, después 5 también, y 8 y 2.
8 y 2. Entonces, en Optimista puse las duraciones de las tareas. Los capítulos, ¿cierto?, van a crecer en función de cuánto duran sus tareas. Y el dato que yo tengo que rescatar es el dato de acá. Este. Entonces aquí ya está calculado el tiempo según el análisis PERT. Y este tiempo lo voy a escribir en la duración de la tarea. Entonces ahora voy aquí a la duración de la tarea y pongo 8,33, 13,33, 10, 15, 11,67, 8,33. Bueno, se queda tal cual. El hito no lo toquen, que es la llegada de estructura. Y estaría. Entonces ahí estarían calculados los tiempos probabilísticos. Y entonces ahora veamos cómo las dependencias de las tareas. Les cuento las predecesiones. Entonces, bueno, excavación para fundaciones es la primera tarea. Esa parte la adoro. Moldaje de intibaciones dice que tarea es la tarea que precede excavación para fundaciones. Entonces, le hago doble clic a moldaje y intibaciones. Aparece esta ventana. Voy a la lengüeta predecesoras. Y aquí en el listado donde dice nombre de tarea, despliego y busco excavación para fundaciones. Ahí está. No tiene ningún tipo ni desfase, así que esto lo dejo tal cual. Defina comienzo y 0 días de desfase. Bien, acepto. Y debería verse de esta forma en la carta GAN. Debería mostrarse la dependencia. O sea, para que se ejecute la tarea esta, tiene que terminar la otra. Bien, sigo viendo acá y dice espárragos y placas de montaje. Bien, aquí dice tarea que termina el mismo día que moldaje y intibaciones. Y es predecesora de fin a fin. Entonces, bueno, eso que sea predecesora de fin a fin quiere decir que termina en el mismo día. Entonces, hago doble clic en espárrago y placa de montaje. Voy a la lengüeta predecesora. Selecciono moldaje y intibaciones. Y en el tipo, selecciono de fin a fin. Eso quiere decir que van a terminar, o deberían terminar, el mismo día. Entonces lo acepto y en la carta GAN debería mostrarse de esa forma. Bien, voy a ver el hormigonado. Bien, dice que tarea que precede de comienzo a comienzo con moldaje y intibaciones, pero 4 días después. Entonces si veo acá, voy a hormigonado, doble clic, le digo que precede a moldaje y intibaciones, ¿ya? Y cuando se habla de después, de comienzo a comienzo, 4 días después. ¿Veis? Entonces cuando se habla de después, se habla de positivo. Cuando se habla de antes, es negativo. Entonces este hormigonado precede a moldaje y intibaciones, pero de comienzo a comienzo, 4 días después. ¿Y qué ocurriría si dejo eso? Bueno, aquí la carta GAN muestra lo siguiente. Muestra que empiezan a poner los moldajes
y 4 días después de que empezó la actividad de los moldajes, van a empezar a llenar con hormigón, ¿ya? La parte de los moldajes que esté listo. Entonces eso indica, ¿ya? Hasta terminar, digamos, el hormigonado. Bien, el armado de estructura. Bien, el armado, los dos armados están establecidos el primer día de la obra. Eso quiere decir que armar las estructuras y las plataformas no dependen de ninguna actividad previa. Entonces las dejo ahí donde están. ¿Dónde están? La llegada de estructura, que es la llegada que está acá, me dice que es un hito, ya que es el suceso cuando llegue la estructura de la obra. ¿Ya? Claro, ahí dice que son tareas que inician el primer día de la obra. O sea, serían tareas no críticas, o holgadas, como le dicen. ¿Ya? Que se pueden demorar, bueno, no tanto, pero se pueden demorar, tiene harto espacio para demorarse. Entonces, la que sí es un hito es la llegada de las estructuras a la obra. Entonces, esa tarea la tengo que configurar como un hito y no como tarea. Entonces, para eso le hago doble clic a ella y voy a avanzado, a la lengüeta avanzado, y acá abajo la marco como un hito. Ahí. Entonces ahora su símbolo cambia, ya no es una barra, sino que es un rombo que indica un suceso importante en la obra. Bien, instalación de estructura. Bien, aquí dice que es tarea que precede al hito y listo. Entonces voy acá a la instalación de estructura, voy a las predecesoras y le digo que preceda al hito que se llama llegada de estructura. Perdón, la llegada de estructura, a pesar de que es un hito, dice que ocurre al día siguiente el hormigonado. Entonces, ¿cuándo termina el hormigonado? Termina el viernes 8. O sea, el sábado 9 del 11 del 2013, debería ocurrir la llegada de estructura. Bueno, aquí vamos a tener un problema, pero la idea es ver los problemas. Bien, entonces voy a poner 9 del 11 del 2013, Enter. Como me dicen que al día siguiente el hormigonado tiene que ocurrir esto de la llegada de la estructura, el hormigonado es 9 del 11. Es 9 del 11 del 2013. Ese. No, perdón, está bien, es 9 del 11, está bien, no hay problema. Bien, ahora sí, pero hay un problema, o sea, aparece 9 del 11, si se fijan la fecha está bien ingresada. Bueno, a mí me parece un mensaje, porque si veo los desarrollos de la barra, el hito nos está mostrando el 9 del 11, ¿ya? Se está mostrando el lunes 11. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el hito tiene una duración de un día y el sábado es mediodía. Entonces, para solucionar esto, al hito pónganle 0 días. 0 días. Y ahí va a quedar marcado ahí, con el 9 del 11. Ahí se arregló el problema. Bien, después, instalación de plataforma. Bien, dice que es tarea que precede a instalación de estructuras que diga 2 días después. Entonces eso se hace de la siguiente forma. Instalación de plataforma, doble clic, voy a la lengüeta predecesora, precede a la instalación de estructura
y cuando se habla de después es posición 2, positivo. No me hablan de ningún tipo, así que cuando no se habla de ningún tipo es fin a comienzo, que son las normales. Le digo aceptar y ocurre eso. Bien, las terminaciones. La pintura, que es su primera tarea. Tarea que inicia al día siguiente del término de instalaciones de plataforma. No es una predecesión, ¿ya? O sea, ahí tengo que ver la fecha cuando termina la instalación de plataforma y ahí configurarla, ¿cierto?, manualmente. Entonces, la instalación de plataformas termina el 30 del 11. Bien, el primero es domingo, pero igual voy a poner primero del 11. Entonces pongo, perdón, primero del 12, que diga. Primero del 12 del 2013 y va a aparecer este mensaje. Automáticamente el project reconoce que es un día no laboral y me está planteando moverlo al día siguiente laboral. Esa es la idea. O sea, le digo aceptar y lo va a mover del domingo a el lunes 2 de diciembre. Está bien. Entonces debería iniciar en realidad el 2 de diciembre. Bien, y la última tarea, que es la apriete de perno y tuerca, es una tarea que precede a pintura, normalmente. Entonces, doble clic, predecesora, pintura. Entonces la planificación al menos ya estaría casi, porque faltan algunos detalles. Por ejemplo, hay una interrupción acá, en la pintura. Dice que se interrumpe 2 días al cuarto día. Como es pintura, segunda mano, hay que dejar secar y ahí hay que darle después la segunda mano. Entonces, ¿cómo puedo dividir la tarea 2 días al cuarto día de la siguiente forma? Entonces busco la tarea de pintura, la muestro acá, y aquí en la parte superior, en la cinta de opción tarea, está el botón dividir tarea. Ahí está. Entonces me dicen que al cuarto día tengo que dejar después 2 días libres. Entonces sería lunes, martes, miércoles, jueves. Entonces el viernes y el sábado deberían quedar libres en pintura. Entonces, cuando me esté mostrando, después de apretar el botón dividir tarea, en esa pequeña pancarta que aparece ahí, que diga viernes 6, que diga, si dice viernes 6 del 12, ahí hago un clic. Entonces va a dejar libre solamente un día, pero me piden 2. Pero aquí tenemos otra problemática, que el domingo es festivo. Entonces, para dejarlo bien, vamos a mover la barra esta que queda como resultado de la división, la que está al lado derecho, la vamos a mover al día lunes. Entonces muevo el mouse sobre ella, aparece un símbolo de movimiento, la tomo con el mouse y cuando diga en la pancarta nuevamente 9 del 12, ahí lo suelto. Entonces ahí tengo los 2 días laborales libres. Bueno, ahí está el festivo, igual lo divido y lo dejo así. ¿Y qué faltaría con respecto a la planificación? Bien, ninguna más. Bueno, están las horas extras, pero las horas extras se aplican a los recursos tipo trabajo, que en la aplicación anterior no alcanzamos a hacerlo, ¿ya? Esperemos que ahora lo alcancemos a hacer. Bien, entonces ahora voy a detener esto mientras. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es crear los recursos que se van a utilizar para el proyecto. Entonces, para eso hay que ir a la hoja de recursos que aparece aquí en la barra lateral izquierda, ¿ya? Entonces ahí vamos a la hoja de recursos
y empezamos a crear los recursos. Donde dice nombre recurso, se crean los recursos. Entonces voy ingresando los recursos como tal, copiar, pegar. Bien, abajo hay recursos materiales, también lo vamos a incorporar. Y entonces debería quedar más o menos así. Los que son materiales, en la columna tipo, tienen que asignar que son tipo material, para que podamos ingresar las ubicaciones y no tengamos problemas, para que no lo cuantifique como tiempo, sino como un material. Y al momento de ponerlo como tipo material, me permite poner la unidad, que es la columna etiqueta de material, para que las ubicaciones muestre también la unidad en las cantidades finales. Y en la columna tasa se pone cuánto vale la hora de cada recurso, y en el caso de los materiales se pone cuánto cuesta la unidad de ese recurso. Entonces acá ingreso las tasas en función de lo que aparece aquí en el ejercicio.
Bien, y ahí estarían los costos para cada recurso. En el caso de los tipos de trabajo, estoy poniendo cuánto costaría su hora extra y además un costo de uso como gasto general. Aquí hay un error, es 12.000 esto. Ahí está corregido. Bien, entonces una vez ingresado las tasas, ya sea tasa hora extra y la tasa estándar y el costo de uso, bien, el resto de datos que viene por defecto está bien. Lo que vamos a hacer solamente ahora es asignar los recursos a las tareas. Y la idea sería llegar a la sobreasignación para ver cómo solucionarla. En la clase anterior mostré un método de solución, ya que es un poco lento, ¿ya? Pero voy a mostrar uno más rápido y que es más preciso, más seguro. Bien, entonces vuelvo al diagrama de Gantt, acá, diagrama de Gantt, y vamos a asignar los recursos. Entonces, doble clic en excavación para fundaciones. Vamos a la lengüeta superior recursos y vamos a ingresar a todos los que tengan que ver con excavaciones. ¿Qué sería eso? Bien, lo acepto. Vamos a los moldajes y activaciones y vamos a poner lo siguiente. El albañil y los dos excavadores. Listo, lo acepto. Los mismos en espárragos y placas de montaje. El albañil y los dos excavadores. Y el hormigonado. ¿En la prueba? Sí, bueno, lo lógico, en realidad. Sí, yo creo que sí, voy a poner, sí. Claro. Aceptar. Bien, el hormigonado los tres mismos. Entonces, el albañil y los excavadores. Bien, al decir aceptar, aquí el project reclama, ¿cierto?, por medio de ese símbolo que hay sobre asignación. De hecho, uno pincha acá y sobrepone el mouse y dice: esta tarea tiene recursos sobreasignados, ¿ya? Botón secundario y me plantea algunas soluciones, ¿ya? Pero las soluciones que da el project es aumentar el tiempo de trabajo. Entonces, esa solución no quiero manejarla así. Quiero manejar los tiempos en función del cálculo que hice anteriormente, que sea la duración que está establecida acá, que no se cambie, ¿ya? Pero quiero administrar los recursos en cuanto a que sigan estando en las actividades, pero cierto porcentaje, ¿ya? Entonces acá, ¿cómo yo puedo saber cuánto están? Bueno, nosotros vimos en la clase anterior con el parámetro uso de recursos, que aquí uno podía ver
las sobreasignaciones y, por ejemplo, modificarlo, ¿ya? Como son 9 horas de trabajo al día, dividirlo de tal forma que me dé el total 9, ¿ya? Eso es lo que hicimos en la clase anterior. Es un poco engorroso porque uno tiene que estar viendo por cada situación, por cada día, qué pasa y aplicarlo, ¿ya? El otro método que yo aconsejo que es más rápido, es lo siguiente: ir al gráfico de recursos. Bien, y acá en esta zona, aquí me muestra los recursos que tengo. Hay una barra aquí abajo, bien abajo, que uno puede desplazarla y va a ir viendo los recursos que tiene en la obra. Bueno, aparecen los materiales también. Pero, por ejemplo, aquí llegué al excavador 1. Y el excavador 1 aparece con letras rojas. Bueno, para poder ver el proyecto acá al lado, también hay una barra en la parte inferior. Y ahí uno puede retroceder en el tiempo, pinchando así. Y ahí me muestra. Por ejemplo, el excavador 1 llega a una sobreasignación de 3. ¿Qué significa eso? Significa que está 3 veces en una actividad, o está en 3 actividades distintas, por decirlo así, ¿ya? Entonces, ese dato es importante, 3. Voy a ver el excavador 2, avanzo aquí abajo, también está, este está en 2. ¿Cómo ves eso? Aquí, abajo, uno tiene que llegar más o menos a la fecha del proyecto. Y se empiezan a mostrar. Bien, el excavador 2 llega a 2, ¿ya? O sea, su sobreasignación es de 2. Entonces veo acá atrás, el excavador 1 llega a 3, el excavador 2 llega a 2, y eso es raro, porque están en la misma tarea. Déjenme ver qué pasa. 1, 2, 1, 2, aquí me falta 1, y 1, 2. Bien, ahí sí. Entonces ahora deberían estar todos en 3. El excavador 1 llega a un tope de 3, el 2 en 3, y el maestro albañil también llega a 3. ¿Ya? Entonces, en vez de estar viendo en el uso de recursos los días y cuadrando las horas, vamos a hacer lo siguiente, va a ser más práctico. Entonces, como está en 3, lo que vamos a hacer es dividirlo en 13 recursos. Entonces hagan doble clic en moldaje y activaciones. Como los 3 están sobreasignados en 3 tareas, voy a poner el siguiente parámetro. O sea, quiero que estén en las 3 actividades y los voy a dividir de forma igual en las 3. Entonces estoy poniendo 3,33. Y eso tengo que hacerlo en las 3 tareas donde está sobreasignado. Entonces, como me aparece el icono de la persona ahí en rojo, voy a ir a las 3, voy a hacer lo mismo, 3,33, y finalmente acá. Bien, aquí ocurre un problema así. El project, cuando uno empieza a mover recursos, cambia los días. Si se dan cuenta, en el cálculo PER que hicimos, en la estimada, ya no están los mismos números que deberían estar. Entonces aquí tengo que volver a ingresarlo. Y 15. Ya. Sigue apareciéndome sobreasignación. Quiero ver qué pasa. Aquí ocurrió un problema, a ver qué pasa.
Perdón, es 0,33. Hay un error. Claro, estoy dividiendo a una persona por... Ahí sí. Es 0,33. Claro, es dividir 1 por 3. Entonces ahora tengo que volver a ingresar los días. Dice. Entonces recuerden volver a ingresar los días, eso es importante, porque cuando uno empieza a gestionar recursos, el project lo empieza a mover. Ahí sí. Entonces ya no aparece la sobreasignación. Si voy a la hoja de recursos, bueno, cuando uno tiene sobreasignaciones se muestran en rojo con un símbolo de exclamación aquí. Entonces estoy bien, arreglé el problema. Entonces voy a seguir asignando los recursos a las tareas de estructura. Entonces en el armado de estructura voy a poner al ayudante soldador 1 y al maestro soldador 1. Ellos van a encargarse del armado de estructura. Entonces el armado de plataforma sería el ayudante soldador 2 y el maestro soldador 2. Si voy acá, son como dos grupos de trabajo. Entonces ayudante soldador 2 y maestro soldador 2. Bien, ahí no tengo problemas porque son dos grupos de trabajo trabajando en paralelo. Hay que poner materiales. ¿Dónde van los materiales? En el armado de estructura y en el armado de plataforma. Entonces el perfil de acero son 180 metros de perfil 75-75-3 son 180 metros en el armado de estructura. Los electrodos en el armado de estructura son 25 kilogramos. Entonces selecciono los electrodos, 25 kilogramos. Después los pernos son... no, esto es en instalación, en la instalación. Y el otro en pintura. Entonces aquí estaría listo. Y en armado de estructura estaría listo. Acepto. Voy al armado plataforma. Ingreso el perfil. Y serían 90 metros en el armado de plataforma. Y los electrodos serían 10 kilogramos de electrodo en el armado plataforma. Y le digo aceptar y ya tendríamos esos materiales. Bien, después vamos a la instalación de estructura. Entonces que los mismos grupos de trabajo se encarguen de su estructura. Entonces en instalación de estructura, los que la fabricaron las van a instalar. O sea, el grupo 1, por decirlo así. Y si hay materiales hay que ponerlos. Entonces, en la instalación de estructura hay pernos de anclaje. Son 50 unidades. Listo. Instalación de plataforma. Pongo al otro grupo de el ayudante soldador, el grupo 2 y el maestro soldador 2. Instalación de plataforma no tiene materiales. Así que le digo aceptar. Bien, no tengo sobreasignaciones, así que voy bien. Vienen las pinturas. Vamos a poner a los dos ayudantes, ayudante soldador 1 y ayudante soldador 2 en la pintura.
está el material pintura, o sea, está el anticorrosivo. Son 10 galones de anticorrosivo. 10 galones. Le digo aceptar. Y el apriete de perno y tuercas pongo a los dos ayudantes soldadores. Y no se pide nada, ningún material, solamente eso. Bien. Se acepta. Y tenemos los recursos asignados, solucionada la sobreasignación, ¿ya? O sea, yo aconsejo ese método, dividir el 1 por cuántas tareas esté sobreasignado. Entonces, como estaban en 3, dividir 1 por 3 da 0.33. Se ingresa y se soluciona la sobreasignación. Bien, entonces ahora, bueno, aquí estoy viendo esto, que no lo configuré. Como que se ve demasiada información en la carta GAN. Se ven como los recursos listados al lado. Entonces vamos a eliminar esos datos, ¿ya? Para eso, botón derecho aquí donde no hay nada en el calendario, y seleccionamos estilos de barra. Estilos de barra. Y para poder eliminar esos textos, que son los nombres de los recursos, uno va aquí a texto y suprime que diga nombre de recurso. Pincho, suprimo, pero como lo hicimos en la clase anterior, vamos a hacer que dentro de la barra que representa la duración de la tarea se muestre el nombre de la tarea. ¿Ya? Uno escribe nombre y se activa ahí. Y le digo aceptar y debería limpiarse la carta GAN. Solo mostrarse el nombre de la tarea. Bien, ¿qué faltaría acá? Bien, me piden en el ítem 7 activar la columna costos para ver cuánta plata cuesta el proyecto, activar la columna EDT, bueno, y la vamos a ver de qué se trata, y finalmente imprimir el proyecto. Entonces, para eso, hagan clic botón derecho sobre esa columna y seleccionen insertar columna. Bien, busquen o escriban costo. Y va a aparecer en el listado costo solo. Entonces la inserto. Bueno, se ven los numerales estos. Hay que aumentar el ancho de la columna. En realidad eso es lo que está pidiendo hoy, que el dato es muy ancho. Y ahí aparecen los costos. Pero también me piden que active una columna que se llama EDT, que nosotros la conocemos como ítem. Entonces lo mismo, botón derecho en la columna y insertar columna y escriban EDT. Y ahí se muestran los ítems, pero aquí debería decir ítem. Entonces, ¿cómo cambio que diga ítem? De la siguiente forma: botón derecho, seleccionamos configuración de campo, y aquí me permite cambiarle el título, ítem. Al decirle aceptar, ahora va a aparecer ítem ahí arriba. Bien, estas columnas las vamos a ocultar, ¿ya? Y como nuestro objetivo es imprimir la carta GAN, ya esto no lo necesitamos que se vea. Entonces, botón derecho sobre la columna que uno quiere ocultar y selecciona ocultar columna. Entonces, ahí lo oculté. Entonces estoy dejando la de costo, ítem, el nombre de la tarea, la duración de la tarea, la fecha comienzo, fin. Bueno, y si se dan cuenta, yo eliminé unas por acá. O sea, dejé solamente las que optimista, esperada, pesimista, estimada. Bien, voy a tener otra. Bien, ahora sí. Este ejercicio no pide más que terminar imprimiendo la carta GAN. Entonces, para imprimir la carta GAN hay que hacer lo siguiente. Esta línea de división
que divide donde uno va listando las tareas versus lo que es la zona del calendario, va a determinar qué es lo que se va a mostrar como carta Gantt, como información dentro de la carta Gantt. Entonces, por ejemplo, si quiero mostrar la fecha de fin, esta división tengo que ponerla sobre, por ejemplo, optimista, porque si la pongo así, cuando genere la impresión no se va a ver la fecha de fin, o sea, tiene que verse completa, y ahí la última que se vea completa es la que va a quedar en la impresión. Como optimista no se ve completa, no se va a mostrar, ¿ya? Entonces tengo que dejar la división más o menos ahí, ¿ya? Que se vea completa la columna de fin para que el project sepa que quiero imprimir, ¿ya? Entonces, para imprimir hay que hacer lo siguiente. Bueno, en el caso de ustedes creo que es el símbolo de project, en mi caso es el archivo, imprimir. Bien, bueno, vamos a imprimir en una impresora virtual. Creo que ustedes tienen la Microsoft Print to PDF. ¿La tienen? Sí. Entonces, bueno, ahí se está mostrando cómo quedaría, pero hay un problema que me lo está generando como por hojas. Tampoco el tamaño del papel es adecuado para una carta Gantt, es muy chico. Entonces lo que voy a hacer es configurarlo de la siguiente forma. Aquí en configurar página voy a pinchar y voy a activar la opción de que se ajuste a una página de ancho por una página de alto. O sea, en realidad lo que está haciendo ahí es que calce en una página, ¿ya? Bueno, uno podría ajustarlo por porcentaje también, pero al aplicar esta variable, el mismo programa se encarga de asignarle un porcentaje tal que calce justo dentro del tamaño de papel que se elija. Entonces el tamaño de papel A4 es relativamente pequeño, es como un tamaño carta. Entonces voy a elegir un tamaño más grande, que podría ser el A3. Bien, no hay más opciones, ¿ya?, que el A3. ¿Ya? Entonces, dejen A3. Bueno, aquí arriba hay otras configuraciones que uno puede aplicar a la impresión del documento. Por ejemplo, bueno, los márgenes para manejar quede el ancho del borde del papel, ¿ya? Lo vamos a dejar tal cual. Lo que sí vamos a hacer es, en el encabezado, es poner información en el documento que se va a imprimir. Por ejemplo, aquí me muestra que puedo poner un texto, ya sea a la izquierda, al centro o a la derecha del encabezado. Por ejemplo, si lo pongo en el centro, aquí yo en esta zona puedo escribir. Entonces aquí podría poner, por ejemplo, el nombre de la empresa, ¿ya? Y eso haría que en la parte superior del documento se muestre esa información. Aquí abajo hay iconos que son de información rápida o automática. Por ejemplo, puedo hacer que se muestre la hora también, o el número de página, o la fecha, ¿ya?, o el nombre del archivo, o poner la imagen corporativa con un logotipo de la empresa, ¿ya? Bueno, vamos a dejar eso solamente. Después, si voy al pie de página, es lo que va a verse en la parte inferior. Entonces, por ejemplo, también tiene la misma lógica. Bueno, en este caso voy a poner por ejemplo la dirección de la empresa, o podría ser la dirección del proyecto, no sé, pero estoy poniendo la dirección de la empresa. También tiene las mismas variables, uno puede poner texto automático, imágenes corporativas, horas, fecha y todo eso. La leyenda es lo que va a salir escrito acá, en esta zona del formato, es como la viñeta. Es como la viñeta, ¿verdad? Entonces aquí por defecto aparece el nombre del archivo y la fecha. Pero por ejemplo aquí yo podría... ahí aparece en izquierda, ¿ya? Por eso cuando uno está en centro no ve nada. Pero cuando va a izquierda se muestra estos textos que son automáticos. Son automáticos, o sea, es el nombre del archivo y esa es la fecha automática, ¿ya? Pero voy a cambiar un parámetro. Por ejemplo, a proyecto le voy a poner acento. Proyectó. Entonces lo que voy a hacer es poner, no sé, el nombre de quién proyectó. Y la fecha que sea automática. Entonces quizás la prueba yo le podría decir
ponga el nombre del alumno en la viñeta, en la leyenda, como dice acá. ¿Ya? Entonces, si le digo aceptar, y aquí se puede ver. Entonces, acá arriba está el nombre de la empresa, por acá abajo está la dirección. Ahí estos son un cuadro de simbología que tiene para poder entender qué significa cada elemento. Por allá está el nombre y así. Entonces, si pongo imprimir, lo voy a arrojar al escritorio. Y voy a ver cómo quedó. Parece que no quedó. Ahí está. Y queda así. Bien, esa fue la impresión. Bien, otro parámetro. Bueno, ya está impreso, así que puedo escapar para volver a la carta. Otro parámetro que no aparece en el ejercicio, pero quizás lo pida en la prueba, es el siguiente. Para hacer el seguimiento de una obra y saber los avances de la obra, está el parámetro que se llama GAN de seguimiento. ¿Qué es esto? La GAN de seguimiento. Entonces aquí, bueno, uno tiene que pinchar la barra inferior acá y retroceder en el tiempo para poder ver el proyecto. Y me muestra las tareas. Entonces, las tareas en este momento tienen 0 avance. Ese es su avance. Entonces yo podría, por ejemplo, como inspector técnico de obra, ir estableciendo los avances, no sé, para los estados de pago, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, pensemos que la excavación para fundación se cumplió, se terminó. Entonces, ¿cómo le puedo indicar aquí en el proyecto que ya está cumplida? De la siguiente forma. Doble clic en excavación para fundaciones. Y aquí, en general, la lengüeta general, pongo 100% en el porcentaje completado. Entonces pongo 100 y ocurre lo siguiente. Cambia de color, la asume como 100 y además me va indicando, por ejemplo, que llevo un 18% del capítulo de fundaciones y que del proyecto, al haber cumplido la excavación, llevo un 8%. Entonces así uno puede ir controlando los avances en función de las tareas que se vayan terminando. Bueno, uno también podría poner avances intermedios, por ejemplo, poner 80, no sé. Y se generarían, ¿cierto?, estas variables. Entonces, al tener esos avances, en el caso de las fundaciones sería un 64% de avance y en el caso del proyecto sería un 30% del proyecto, según lo que se muestra acá. Entonces así uno puede ir viendo los avances. Y cuando uno va al diagrama de Gantt, las tareas que ya están terminadas se van tachando. Se tachan.